El crucero afectado por un brote de hantavirus sigue fondeado frente a la costa de Cabo Verde, cerca de la capital de Praia. Está previsto que en unas horas empiece la ruta hasta Canarias, solo con pasajeros asintomáticos. El crucero MV Undius salió de Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril. Entre otras escalas hizo un desembarco en la isla de Santa Elena, punto clave donde se desembarcó al primer fallecido y desde donde voló su esposa dirección Johannesburgo, quien posteriormente fallecería. En ese vuelo iba un pasajero francés, que es ya el primer contagio fuera del barco, según el Ministerio de Sanidad galo. Después de pasar por la isla, Ascensión recaló en su hasta ahora última parada, en Praia, la capital de Cabo Verde. El Ministerio de Sanidad ha anunciado este mediodía que el crucero se dirigirá finalmente a Tenerife. Como decimos, a esta hora el barco sigue fondeado frente a las costas de Cabo Verde, pero su viaje va a acabar en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. Allí está previsto que llegue Clara Morel el próximo sábado. Tras 3 días de travesía será este finalmente el puerto elegido. Ya se ha aceptado que haga aquí escala y también que fondee, aunque está pendiente de que se acepte la solicitud de atraque. ¿Por qué se ha elegido este puerto de Granadilla? Pues por su escasa actividad, pero también por su cercanía al aeropuerto de Tenerife Sur, porque una vez que esté aquí se espera que el poco más de centenar de personas que viaja a bordo sea trasladado hasta el hospital, hasta el aeropuerto y de allí a sus respectivos países de origen. Mientras que los 14 pasajeros que se encuentran en ese barco, los 14 de nacionalidad española, serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulloa en Madrid, donde se les realizarán pruebas médicas. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, asintomáticos, mientras que los 3 pasajeros que presentaban síntomas ya han sido trasladados en un avión medicalizado a su país de origen, a Países Bajos. En total son 3 los casos confirmados de hantavirus que han sido analizados en el MV Ondius. Todos fueron trasladados en aviones medicalizados con destino Países Bajos, de donde es el armador de la embarcación. Aún quedan 5 sospechosos en el crucero a la espera de que se les realicen las pruebas pertinentes y de saber si es necesaria atención médica en tierra. En principio es el puerto, las autoridades del puerto al que llega, que en este caso es Praia, la capital de Cabo Verde, las que deberían hacerse cargo del barco, salvo que las autoridades del Estado, del puerto, consideren que no tienen medios para hacer frente a la situación. Al tratarse de una cuestión crítica de salud, el derecho internacional prevalece sobre el marítimo. Negarse a acoger el crucero podría tener consecuencias. El armador podría recurrir a los tribunales. Entonces, porque estamos hablando de una crisis que afecta o amenaza la vida humana. Un juez podría tomar la decisión de que estas personas que están en el buque pues fueran trasladadas a un centro sanitario. La Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado que se trata de la variante Andes. Se ha demostrado en situaciones pasadas que sí que puede transmitirse de persona a persona, pero de una manera poco frecuente, yo diría que bastante excepcional. El Ministerio de Sanidad y la OMS ordenaron que el Ondius se dirigiera a Canarias, pero el gobierno autonómico no ve garantías para que eso se produzca. La elección de Granadilla se daba a conocer hace unos minutos en la primera comparecencia de la ministra de Sanidad desde que se declarara esta emergencia. La ministra Mónica García ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Ha insistido Silvia Mascareño en que no va a suponer ningún peligro para la población. Sí, mensaje de tranquilidad porque la ministra insiste en que los pasajeros no tendrán contacto con la población local porque una vez llegan a Tenerife serán evaluados en el mismo puerto y trasladados directamente en aviones no comerciales a Países Bajos, excepto los 14 españoles que vendrán en un avión militar aquí a Madrid. Después todos tendrán que guardar cuarentena. Lo ha anunciado la ministra en una rueda de prensa en la que ha negado la falta de información al gobierno canario. Buenas tardes. Les cuento un poco cuáles son las condiciones. El proceso de auxilio y repatriación se llevará a cabo en Canarias. No va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias. En ese sentido, y como ha dicho la ministra de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud
está detrás, está realizando las labores que proceden en ese sentido y nos ha requerido a España. Es una situación que ha generado un enfrentamiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que ha rechazado que el crucero atraque aquí en las islas. El presidente canario lo ha pillado esto de visita oficial en Bruselas. Allí Fernando Clavijo se ha mostrado tajante. Patricia Santana pide más información. El presidente señala que no entiende por qué ese crucero no atraca en el puerto más cercano, en el de Praia, en Cabo Verde, y hacen pasar a esos pasajeros por una travesía tan larga que puede incluso superar los 3 días hasta llegar a la isla de Tenerife. El Gobierno de Canarias demanda más transparencia por parte del Gobierno del Estado e información precisa para saber cómo actuar en estas circunstancias. Yo sigo sin tener un contacto directo de esa reunión a la que solicitó Canarias asistir y no se nos permitió. El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Seguimos sin tener claro el estado de los pasajeros, el contagio, la propia cepa. No hay un protocolo habitual para esto, esto es algo totalmente extraordinario, ¿no? El Hospital de la Candelaria tiene una plaza de alto requerimiento, una plaza, tendría que haber una petición y unos protocolos tremendamente exigentes que impactaría directamente en todo el centro hospitalario, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo no tenemos ninguna petición de activación para nada y como no sabemos nada, no podemos prever nada. Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha insistido en que los pasajeros sanos tendrían que desembarcar en Cabo Verde y no en Canarias. Creemos oportuno que se atiendan a estas personas de la manera más pronta posible y en el lugar en el que se encuentran en este momento. Canarias no puede ser siempre ese lugar de destino para todo aquello en lo que existen dudas, porque si no existiesen dudas aquí no habría debate. Las reacciones no se han hecho esperar. El Cabildo de Tenerife ha emitido un comunicado oficial respecto a este atraque del crucero. Rosa Dávila ha mostrado su rechazo absoluto a la posibilidad de que la embarcación llegue al puerto tinerfeño. No aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía geográfica respecto a la península o por criterios de conveniencia política. Con esa contundencia ha cerrado hoy filas el Cabildo de Tenerife con el Gobierno de Canarias ante la posibilidad de que el crucero con brote de hantavirus recale en el puerto de la isla. Una situación, dijo Dávila, que pone en juego la salud pública. Quienes toman esta decisión deberán asumir íntegramente las consecuencias políticas y sociales que pueda generar. No hay datos oficiales que nos confirmen que eso es así y que Gran Canaria queda descartada. Tenemos la información que ha salido en la prensa, no tenemos más información, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. No podemos pagar unas consecuencias que pueden ser económicamente complicadas y tenemos que preservar nuestras islas de cualquier clase de problemas sanitarios. Defienden que cualquier decisión relacionada con el buque debe estar acompañada de explicaciones sobre los protocolos previstos y las garantías sanitarias para la población que reside en las islas. Quienes también están preocupados por la llegada de este barco, el Ondius, a Tenerife, son los trabajadores de la autoridad portuaria de la provincia. Tienen medidas de autoprotección suficientes para afrontar un operativo de este calibre. Una maniobra como esta, pues necesitamos remolcadores, los EPIs, todo el protocolo de seguridad. Estamos bastante desinformados y está todo el mundo en ese puerto bastante asustado. El sindicato de trabajadores exige de esta manera garantías para los profesionales que tengan que actuar en el operativo. Los trabajadores, qué es lo que va a pasar y si viene esto y si me pasa algo, si me contagio. Y claro, entonces yo desde la plataforma de los trabajadores, con nuestra preocupación, quiero manifestar pues que se nos diga, que se nos informe. Añaden que esta situación pone en evidencia la carencia de una flota de remolcadores de intervención inmediata en los muelles de Santa Cruz de Tenerife y por eso se manifestarán el próximo viernes ante las puertas del Parlamento de Canarias. Vamos a ir en directo hasta Cabo Verde para conocer cómo se está viviendo allí esta crisis sanitaria. Pedro Díaz es empresario canario afincado ahí en Cabo Verde. ¿Cómo se está viviendo la situación, Pedro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con tranquilidad. Yo estoy flipando con las informaciones que están publicando, pero que aquí se está llevando con tranquilidad.
sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Nadie se está haciendo eco a nivel interno, ni en medios de prensa escrita ni medios de prensa visual. Esto ha pasado de largo. Una tranquilidad que puede tener que ver porque ni siquiera se ha dejado atracar al buque ahí en el puerto, ¿no? Exactamente, ha sido por las medidas que ha tomado el gobierno en bloquear el acceso a los pasajeros al puerto. Y yo, como canario residente aquí en el Cabo Verde desde hace 14 años, yo apoyo la decisión que ha tomado el gobierno y el buen trabajo que han llevado a cabo en la resolución de este conflicto. Es decir, yo no entiendo cómo los políticos en Canarias están poniendo trabas a la recepción de este barco, cuando Cabo Verde es un país de 500.000 de habitantes, pues lo ha resuelto de la mejor manera posible y sin ningún problema. Pues Pedro Díaz, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en directo desde ahí, desde Cabo Verde, y darnos pues ese sentir desde ese punto de... No, pero si me permite, quiero tranquilizar a la población de Canarias, que los estoy viendo un poquito crispados. Señores, con sentido común. Esto es una patología que Cabo Verde la ha superado sin ningún tipo de problema, y Canarias tiene muy buenos profesionales en el Servicio Canario de Salud, muy buenos profesionales en el Servicio de Urgencias Canario, y estoy seguro que no va a haber ningún tipo de problema. Gracias, Pedro. Enseguida daremos más información, de hecho, al respecto, con especialistas epidemiológicos para que tengan en cuenta esa seguridad. Vamos a seguir